La batalla de Puebla, el día que México derrota al más poderoso ejército francés. El presidente Benito Juárez gobierna México, un país que está en quiebra. La pobreza extrema invadía al país, un país quebrantado a causa de tantas invasiones extranjeras. Y por si fuera poco, mantenía una guerra civil interna en el país que dividía a la nación durante 3 años. Por un lado los conservadores, los que mantenían el poder, y por otra parte los liberales, comandados por Benito Juárez. Es así que el presidente Juárez decide ya no pagar la deuda externa que debía con otros países, ya que era necesario darles la prioridad a los asuntos internos del país y mantener las necesidades básicas de la sociedad, cosa que no le gustó a Francia, Inglaterra y España, que deciden mandar sus tropas a México para presionar a Benito Juárez a que les pague sus deudas que tenía con ellos. Las Fuerzas Armadas extranjeras llegan al puerto de Veracruz y Juárez da la encomienda a Manuel Doblado para que negocie con los extranjeros, la cual logra convencer a España e Inglaterra, pero la ambición de Francia por apoderarse de México era eminente. No acepta. Juárez ordena a Ignacio Zaragoza a prepararse para defender el territorio nacional. El general Zaragoza es un gran militar, un buen estratega para incorporar hombres al ejército. Inglaterra y España se marchan del país, pero queda toda la tropa de Francia, 6.500 hombres bien armados, listos para apoderarse de México. México vivía tiempos difíciles, no había recursos, todo estaba en ruinas, ya que acababa de pasar 3 años de guerra civil entre conservadores y liberales, y habían dejado el país devastado, sin caja de ahorros, sin dinero para invertir en las necesidades básicas para la población. Todo eso era un caos total. También acababa de perder más de la mitad de su territorio frente a Estados Unidos. En cambio, Francia mandó a su mejor ejército, muy experimentado, el mejor batallón que no conocía la derrota durante 50 años. Esta vez estaba decidido a invadir México, nuestro territorio, al mando de 6.500 de los mejores soldados, bien entrenados al estilo Napoleón. Grandes veteranos de guerra, acostumbrados a invadir territorio con mucha facilidad. México, un país debilitado, con un ejército de poco más de 6.000 hombres mal preparados, se enfrentaría al ejército más poderoso del mundo. Francia veía muy claro su triunfo, ya que el 90% de la población mexicana pasaba hambre y estaba en malas condiciones. Pero México contaba con uno de los generales con más agallas, con mucha valentía, un estratega único en los campos de batalla, un general que conocía a sus soldados, a su gente, y que conocía cuáles eran las capacidades de cada soldado. Un gran líder dispuesto a enfrentarse al mejor batallón del mundo por defender la patria, su pueblo y su nación. Incorporó soldados, organizó grandes milicias. También México tenía un gran presidente, un presidente con muchas agallas, un presidente dispuesto a defender su patria, su nación y su gente, un Benito Juárez inteligente que no se rendía por nada del mundo. El 19 de febrero de 1862, México firma los acuerdos de Soledad. No hay acuerdo con Francia. Napoleón está dispuesto a invadir México y apoderarse de todo nuestro territorio,
ya que sabía que Estados Unidos había despojado a nuestro país de más de la mitad de su territorio y él quería quedarse con la otra parte. Además, las guerras civiles tenían invadido y tenían hundido a nuestro país en la más pobreza extrema. Los conservadores, que mantenían todo el poder monetario y querían seguir manteniendo su poder contra los liberales, que buscaban un gobierno más justo, de igualdad. Todo eso tenía dividido al país en dos bandos. Napoleón manda al mejor general de Francia para hacerse cargo de la invasión, al más experimentado de todos los soldados de Francia, al soldado que nunca ha perdido ninguna batalla, un veterano de guerra que combatió en África, Italia y numerosas guerras civiles, entre otras invasiones europeas. Y ahora lleva la orden de Napoleón para invadir México, nuestro país. El general Charles Sherman, el conde Lorenzés. México hasta el momento ya contaba con cerca de 10,000 hombres, pero no tenían ninguna experiencia de combate, no tenían uniformes y la mayoría eran campesinos. El ejército francés marcha rumbo a Puebla, listo para la encomienda de combatir México, apoderarse de México. Pero surge otro problema para México: los conservadores, que amenazan con traicionar su patria y su nación para alinearse al enemigo por la ambición de mantener sus privilegios. Y es allí donde Juárez invita a los conservadores para unirse y juntos derrotar al enemigo invasor. Era momento de unir fuerzas con los conservadores y dejar a un lado los problemas internos del país. La prioridad era defender a la patria, a la nación y nuestros derechos. Pero los conservadores rechazan la propuesta de Juárez. El único que aceptó fue el general Miguel Negrete, un gran patriota mexicano. Convencido de que debía apoyar a su nación, se pone al mando de Zaragoza, más poderoso de Napoleón, llamados los Suavos, un ejército élite muy profesional que acostumbraba a aplastar al enemigo con sus bayonetas. Rápidamente la experiencia de lucha con bayonetas era eminente y ganaban terreno, la cual los mexicanos se vieron sorprendidos ante ese ejército poderoso de los Suavos. Zaragoza da la retirada, pero muchos mexicanos soldados cayeron ante el gran poderío de los Suavos. No había manera de ganarle a ese ejército. México pierde su primer encuentro ante Francia. Pero el general Zaragoza y Miguel Negrete no se darían por vencidos, ni mucho menos dejarían la nación en manos de los franceses. Con el gran coraje y valor se incorporarían nuevamente. Deciden ir a Puebla y esperar allí a los franceses. El conde Lorenzés de Francia pensó que ya había ganado la batalla. Confiando en su fortaleza y superioridad, sigue camino a Puebla. Con la prepotencia de superioridad manda un comunicado donde asegura que ya había ganado la guerra y que ya era dueño absoluto de México. Pero lo cierto es que la historia aún no terminaba. México estaba decidido a dar hasta el último hombre en su honor a la patria, y así sería, patriotas. Nuestro general Zaragoza solo había probado cómo estaba ese gran batallón de Francia. Después de todo, lo que buscaba era atraer a los enemigos a Puebla, y es allí donde se daría la gran batalla. Pero el conde Lorenzés había mordido el anzuelo y pensó que ya había terminado todo y que ya había ganado la guerra. Pero lo que no sabía es que cada mexicano, cada hombre y cada soldado es un patriota de vida o muerte. Zaragoza se prepara en Puebla, concentra toda su artillería y armamento allí, las trae de otros estados y las concentra en Puebla.
Esta vez se perderá todo o se ganará todo. Pero la amenaza latente, el general Márquez, traicionero de la patria, marcha a Puebla con 2000 hombres de caballeriza para unirse a Francia y apostarle a los enemigos, para así ser inminente la victoria de Francia. Hay preocupación por parte de Juárez ante esta amenaza y decide dividir su ejército en dos frentes. Antes de que lleguen los franceses, deben detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Ordena a Zaragoza detenerlos, aunque el ejército mexicano se debilitaría porque Francia está a punto de llegar a Puebla. Pero al no haber otra salida, Zaragoza arriesga a su ejército a combatir en dos frentes, uno contra los enemigos invasores y otra contra los traidores conservadores. El general Carvajal y O'Hara se encargan de combatir a los conservadores. Ya para entonces Francia llega a Puebla. El 4 de mayo de 1862 en Atisco, O'Hara aplasta con una sangrienta batalla a los conservadores. Mientras en Puebla, Zaragoza prepara su ejército. Es momento de morir o ganar por la patria. A las 5 de la mañana suena el primer cañonazo de inicio de la guerra, el día 5 de mayo de 1862. El general Miguel Negrete, al frente de su ejército, es el primero en recibir al ejército francés y dar las órdenes de batalla. Se enfrentan cuerpo a cuerpo. Negrete sorprende a los invasores y se enfrascan en una gran batalla. El general Díaz combate de la mano con Negrete y su ejército. Pero sale el gran batallón élite nuevamente con sus poderosas armas, sus bayonetas, para acabar con las tropas mexicanas, confiando en sus armas, su poder y su fortaleza. El ejército más experimentado de todos los tiempos, los Suavos. Solo que esta vez los generales mexicanos tienen una nueva estrategia, un as bajo la manga. Tienen al batallón de indígenas pecho a tierra con machete en mano, que rápidamente sale de sus escondites y se enfrenta al batallón élite de Napoleón, Francia. La gran agilidad de estos indígenas usando sus machetes, su valor y coraje rápidamente se nota ante la batalla. El batallón élite es sorprendido ante la valentía de los indígenas. Salen más indígenas con machete de la Sierra de Puebla. El coraje y la valentía de los indígenas, sobre todo la forma tan práctica que usan para manejar sus machetes contra el ejército enemigo. Esas destrezas y la rapidez se imponían rápidamente en los campos de batalla. Esta vez el batallón élite se ven torpes para usar sus bayonetas ante la rapidez de los machetazos. No había nada parecido a esta nueva forma de combate. Los machetes bien afilados de palma en palma, listos para cortar la carne del enemigo. La forma que tenían los indígenas para usar sus herramientas de trabajo era sorprendente, y hoy les estaba dando la victoria ante el más poderoso ejército. Rápidamente se nota la superioridad de los mexicanos. Ya Francia no esperaba esa reacción de México. Jamás se había enfrentado a un enemigo con tanto valor, y mucho menos con machetes. Francia decide retroceder ante el coraje de estos mexicanos, que ya habían acabado con un gran número de batallón élite a machetazos. El conde Lorenzé se encuentra sorprendido y estudia otro enfrentamiento. No puede darse por vencido. Es el general más experimentado de Francia y no puede creer que estaba siendo derrotado por el enemigo débil, supuestamente para él. Ya para entonces llega el batallón mexicano que acabó con los conservadores y se incorpora a su gente para luchar. El conde Lorenzés da otro intento de batalla para combatir nuevamente, pero Zaragoza, general mexicano, ordena el combate cuerpo a cuerpo.
Ya esta era la definitiva. Francia decide aplastar a México en su propio territorio. Ordena a su tropa avanzar con las escaleras y todo el ejército que tenía para apoderarse del fuerte de Guadalupe. Lorenzés, histérico de cólera al verse reprendido en 2 ocasiones por las tropas mexicanas, ordena atacar por 3 frentes, pero no sabía que el general Zaragoza también tenía sus estrategias y su batallón de indígenas que tanto daño estaba causando en los campos de batalla ya estaba esperando al segundo batallón de Francia sobre los matorrales. Así que al pasar son sorprendidos nuevamente ante el salvajismo con que atacan estos hombres con machetes, haciéndoles grandes profesionales usando sus herramientas de trabajo. Nuevamente se ve la superioridad mexicana, mientras los otros 2 batallones de Francia llegan al frente de Guadalupe y se enfrascan en la más sangrienta de las batallas contra los mexicanos, que luchaban con todo coraje y valentía, sin dejar nada para mañana. Esa era la mentalidad de cada mexicano, de cada patriota. Es entonces que el general mexicano Zaragoza decide acabar con todo y usar su más acertada estrategia, ordenando al general Álvarez atacar por el frente izquierdo. Por lo tanto, el ejército francés quedaba rodeado, recibía balas por todas partes. Los franceses estaban rodeados y dan la retirada despavoridos. Huyen para ponerse a salvo ante el gran poderío de las tropas mexicanas. Pero por su mala suerte, son encontrados en el camino por el ejército de indígenas que regresaba de aniquilar al segundo frente francés. Estos grandes mexicanos con pantalones de manta, sin uniformes, machete en mano y su gran hambre de triunfo, se balanzaron contra los franceses, que huían despavoridos, haciendo del combate la más sangrienta de las batallas, aniquilando uno a uno a los invasores de Francia, la cual Francia emprende la retirada. Y es allí que se conmemora este glorioso día, 5 de mayo, el día que México se cubrió de gloria, gracias a su gran valentía, a su patriotismo, al vencer al ejército más poderoso del mundo, Francia's Napoleón III. Ese es todo por el video de hoy. Espero que les guste, que sea de su agrado y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós y hasta pronto.